ATM. ¿Puedes grabar Creo que algo? ATM sí es de los temas que más le ha costado, porque igual la clase del doctor Fuente es bien densa. Sí, es bien densa. Entonces ya, articulación temporomandibular. ¿Se acuerdan qué tipo de articulación es? Sinovial bicondilia, sinovial bicondilar. Es lo mismo. Ya está bien. Ahora, en este caso vamos a tener tres componentes óseos donde van a participar dos huesos. Vamos a tener al hueso, en este caso temporal, ¿cierto? Que vamos a tener esa estructura. ¿Se acuerdan cómo se llama? No, no. Es una depresión. Generalmente cuando yo hablo de depresiones hablo de fosas. Entonces acá tendría la fosa mandibular y acá tendría un tubérculo. El tubérculo articular y la fosa mandibular. Eso pertenece todo al hueso temporal. Y en el caso de la mandíbula, yo voy a tener al cóndilo mandibular. Ya, porque sí sé que es bicondilia porque hay dos cóndilos. ¿Ya? Y esta articulación trabaja en conjunto. Por ejemplo, yo no puedo mover solo un lado, sino que esta articulación trabaja siempre en conjunto. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede con esta articulación? Que el cóndilo mandibular no encaja perfectamente en la fosa. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un disco. El disco va así. ¿Ya? Entonces, el disco, ¿qué es lo que hace? Hacer convergentes el cóndilo junto con la fosa. ¿Ya? Porque aparte, si tuviésemos solamente hueso y hueso, esto generaría desgaste. Entonces, por eso necesitamos que haya un disco, limitando el movimiento. Ahora, ¿qué es lo otro que tiene especial esta articulación? Que en general la mayoría de las articulaciones del cuerpo son de cartílago hialino. Pero en este caso, la articulación temporomandibular es de fibrocartílago. Ya es distinta. Ahora bien, tenemos el disco que está acá. El disco también tiene diferentes grosores. ¿Se acuerdan de los grosores? ¿No? 12 milímetros. No. 2, 1, 3. Esa es la relación. La parte anterior, 2 milímetros de grosor. La parte media, 1 milímetro de grosor. Y la parte posterior, 3 milímetros de grosor. ¿Ya? El otro es el diámetro. El diámetro del cóndilo. ¿Ya? Ahora, pero este disco no puede estar así simplemente. Por eso tenemos ligamentos. Tenemos principalmente dos ligamentos que son ligamentos intracapsulares y ligamentos extracapsulares. Los intracapsulares, los más importantes, son los que están acá y que hacen que el disco se vaya hacia abajo y como que se acople completamente al cóndilo. Esos ligamentos se llaman ligamentos colateral medial y ligamento colateral lateral. ¿Ya? Entonces el ligamento colateral medial va a estar acá y el ligamento colateral lateral va a estar acá. ¿Ya? Eso van a hacer que el disco se acople completamente al cóndilo. Esos ligamentos después van a estar dentro de lo que vendría siendo esta estructura. ¿Se acuerdan cómo se llama? Lo que recubre todo el cóndilo. La cápsula articular. ¿Ya? Tenemos la cápsula. Entonces la cápsula tiene como una forma de abanico que va a cubrir todo el cóndilo e incluso va a llegar al proceso coronoides de la mandíbula. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo otro que me interesa? Que la articulación temporomandibular tiene mucha relación con esta estructura. O con este músculo más bien dicho. Es un músculo. ¿Saben qué músculo tiene relación? Ya, el músculo pterigoideo. ¿El medial o el lateral? El lateral, muy bien. ¿Cierto? El músculo pterigoideo lateral, específicamente la cabeza superior, el 30% de las fibras del pterigoideo lateral llegan al disco articular. El 70% de la cabeza superior llega a la fosita pterigoidea y la cabeza inferior llega completa a la fosita pterigoidea. ¿Ya? Que la fosita pterigoidea está como a la altura del cuello del cóndilo. Ahora, lo otro que vamos a tener importante es como ligamentos extracapsulares, es decir, fuera de la cápsula, son tres principalmente, que no se ven en ninguna muestra, así que se los voy a mostrar acá. Tenemos este ligamento que es como una especie de banda, que va desde más o menos lo que vendría siendo el cuello del cóndilo al tubérculo articular, que se llama ligamento lateral, o también se puede llamar ligamento temporomandibular, ¿ya? Después tenemos los ligamentos que van a estar por la parte más posterior y más medial, que van a ser el ligamento estilomandibular, que va desde el proceso estiloides al ángulo mandibular, y el ligamento que va por la cara medial, que va desde el proceso pterigoides, del hueso esfenoides, a la língula mandibular, que debería llegar más o menos acá. Ahí debería llegar. ¿Ya? Que se llama el ligamento esfenomandibular. ¿Ya? Ahora, si yo le preguntase, por ejemplo, si este es del lado derecho o del lado izquierdo, ¿de qué lado creen que es? Derecho. Derecho o izquierdo. Derecho a mí, ¿cierto? ¿Por qué yo sé que es derecho? Yo lo vi que tenía como el ángulo. Ya sé. Hay varias cositas.
Para que ustedes se puedan ubicar, porque de repente puede que en la prueba le aparezca eso y de repente uno se desorienta porque no tiene otra tabla de estructura. Pero si ustedes se fijan, la cara lateral de la mandíbula siempre va a ser un poquito más lisa. ¿Ya? En cambio, si la cara medial, yo voy a ver incluso que va a haber un foramen y que va a formar un canal, que es el canal mandibular. ¿Ya? Y lo otro que es importante, el cóndilo o el proceso condilar siempre va para atrás. ¿Ya? Y el proceso coronario, cuando acá está cortado, va hacia adelante. Entonces esto va ahí. ¿Ya? Pero eso esencialmente, chiquillos. Ahora, en cuanto al tema de la irrigación y la inervación, como habíamos dicho que el disco era más grueso por la parte posterior, por ahí va a llegar todo el paquete vasculonervioso, es decir, nervios, arterias y venas. En cuanto a la irrigación, no se preocupen tanto porque eso es más netamente teórico, entonces en el práctico no se ve. Vamos a tener que va a llegar desde la arteria carótida externa, que se va a dividir a la altura del cuello del cóndilo, en la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria maxilar va a dar varias ramas, como la rama timpánica anterior, auricular profunda, ¿ya? Y la temporal superficial también va a dar algunas ramas que van a irrigar la articulación temporomandibular. Y en cuanto a la inervación, está dada principalmente por el nervio auriculotemporal, ¿ya? Eso esencialmente. Pero eso, chiquillos, si lo más pinchable es la prueba, porque aquí probablemente les pongan una cabeza completa donde va a estar todo esto armado. Entonces lo más probable es que les puedan pinchar esa estructura, que yo se la mencioné cuando les hice temporal, que es la fisura petrotimpánica, que les puedan pinchar, por ejemplo, esto armado, ya asumamos que esto está armado, está todo aquí la cabeza, y que hay una aguja y que diga, señale el nombre de la estructura, por ejemplo. ¿Qué respondería? Disco articular, esa sería la respuesta correcta. Y ahora podría haber una tercera pregunta que dijera que tuviese una aguja por atrás y que dijera, señale el nombre de la zona. Si les preguntan con una aguja por el nombre de la zona en la parte de atrás, la respuesta correcta sería zona bilaminar. 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 Como donde se conecta el cóndilo con el... Sí. Pero eso, chiquillos. ¿Ya? Teóricamente igual lo vamos a ver, si fue en la tutorial tarde, igual lo vamos a ver teóricamente, porque en la prueba son como 8 más o menos preguntas. De a las 4:50. ¿Ya? En la de 209. No, tu garganta no tomaste. Así que eso. Tomaste un poco más.